de la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo. Bien, gracias. Primero, buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias. Dos preocupaciones. La primera es con el presidente, que cuando hace el cálculo del 94 para acá, eso implica que todos ustedes comiencen a pensar más o menos la edad que yo tengo. Es verdad, presidente, ya no somos tan jóvenes como antes. Y en segundo lugar, siempre agradecer a mis amigos, sobre todas las cosas, a los que nos conocimos siendo flacos y están barrigones. Y a los que nos conocimos siendo jóvenes, muchos están calvos. Pero todos somos amigos y amigas, que es lo importante. Quiero sostener que esta es una actividad estrictamente educativa. Subrayo, esta es una actividad estrictamente educativa. ¿Por qué? Porque uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema de partidos en la República Dominicana tiene su origen en que, contrario a otras épocas donde los partidos políticos se encargaban de bien orientar, formar, preparar a sus cuadros, desafortunadamente la lógica de las aspiraciones ha sustituido cualquier esfuerzo formativo. Y tenemos la desgracia de que los militantes de los partidos fundamentales no establecen líneas de distinción. Hace 30 o 40 años la gente sabía por dónde se orientaba políticamente el del PRD, el reformista y el PLD que se iniciaba. O el PQD, que no era PQDC, era solo PQD. O lo que pensaba el variopinto de partidos de la llamada izquierda revolucionaria en el país. Desafortunadamente, este es un sistema político que nos ha conducido a que todos nos parezcamos. Y ha llegado el momento de que cada uno de nosotros hagamos una tarea educativa en la intención de proveer a nuestros dirigentes, a nuestros militantes, del suficiente nivel de orientación para que en la esquina, en el parque, en el colmado, en la universidad, en el colmadón, en las reuniones de amigos, sepamos defender no solo el partido, no solo el gobierno, sino las características de las políticas públicas que han, de una forma u otra, generado las líneas gubernamentales. Miren por qué. El presidente hace una referencia al pasado. Y yo voy a comenzar diciendo que en los periodos históricos en que el partido ha gobernado y se han generado problemas, los problemas han obedecido, entre otras cosas, porque cuando se ha mirado al partido, las confrontaciones personales han impedido la compactación del partido para enfrentar procesos determinados. Y hago un balance. Cuando Juan Bosch gana las elecciones en el año 1962, para ser preciso, diciembre del 62, y llega el golpe de Estado en septiembre del 63, ya Juan Bosch había cometido el error estratégico de cerrar los locales del partido diciendo que había que convertirlo en escuelas. Y ese proceso de confrontación de Juan Bosch con el liderazgo fundamental del partido, en ese momento, encabezado por Ángel Miolán, cuando llega el golpe de Estado, el partido está técnicamente disuelto. Primer elemento. Segundo elemento. En la crisis del año 1984, cuando se generó una poblada, precisamente en abril de 1984, el partido tenía un proceso de confrontación interna entre dos sectores, esencialmente el doctor Jorge Blanco, el licenciado Magluta, y la posibilidad de que Peña Gómez se presentara como se presentó de candidato al final. Y cuando vino la confrontación, la crisis de carácter económica, la matanza, cuando se vio hacia el partido no estaba compactado. Y cuando llegó el año 2002-2003, en el gobierno del compañero Hipólito Mejía, y llegó una crisis profunda en el sistema bancario, que muchos conocen como el hoyo financiero, cuando se miró al partido, las confrontaciones entre el compañero Atoy de Caz, Hipólito Mejía, debilitaban el sentido de compactación elemental que debe tener un partido para enfrentar situaciones. Y es por eso que yo creo, y
por iniciativa, por conversación, salud, que he sostenido con algunos amigos y amigas, he decidido caminar algunos puntos del país para generar los niveles de orientación suficientes y honestamente, salud, lo conversé con el presidente del partido. ¿Por qué? Porque el escenario actual, que es el año 2024, es un escenario totalmente diferente a los procesos anteriores que se han experimentado en la economía dominicana. Y quiero hacer un resumen rápido. La primera crisis que experimentó el modelo económico dominicano con profundidad fue el resultado de lo que muchos conocen como la crisis de Yom Kippur, que fue una guerra en el año 1973, donde un resquebrajamiento de los precios del petróleo, producto de un conflicto en Israel, disparó los precios en los mercados. Y mucha gente que analiza los resultados electorales del año 1978 excluye un acontecimiento importantísimo. Yo no tengo que ser balaguerista. Las exenciones fiscales y la inversión pública provocó que la economía dominicana, después de la guerra de abril, se disparara en un 12% del Producto Interno Bruto. Y cuando llegó la crisis petrolera, evidentemente esa posición de bienestar en la economía dominicana se transformó en un descenso de un 12.5% a un 5.7%. Y la gente sentía en los bolsillos las dificultades económicas, repito, producto del incremento del precio del barril de petróleo. Ese componente también fue importante a la hora de determinar resultados electorales desfavorables al gobierno de Balaguer, porque la gente estaba harta por la represión, la gente tenía dificultades porque el partido no había comparecido a las elecciones en el año 1974, Juan Bosch se había ido del partido en diciembre del 73, pero junto a la ira de la población había un problema en el estómago y en los bolsillos de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Y ese acontecimiento fue importante para transformar la economía dominicana y generar resultados en el orden electoral. Pero 5 años después, ya ha llegado Antonio Guzmán a la presidencia. En Irán, en el año 1979, se presentó otro problema. Comenzó la revolución islámica y había que sacar al Shah de Irán de su país. Bueno, eso se reflejó con una presión política porque las refinerías fueron sometidas a una huelga extensísima. Cuando el Shah de Irán sale de su país, la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, se dio cuenta, al igual que en el año 1973, 6 años antes, que el poder del petróleo era significativo y volvieron a disparar los precios del petróleo. Y eso se reflejó terriblemente en la economía dominicana, porque llegó un proceso de inflación y desde el gobierno dominicano se generaron iniciativas, hablo del gobierno de Antonio Guzmán, tendentes a provocar soluciones en lo inmediato. Y a partir de ahí el país comenzó a escuchar el tema de los inorgánicos, que no era otra cosa que generar una moneda sin respaldo suficiente en el Banco Central para enfrentar las crisis económicas que en ese país nos impactaban. Y cuando el doctor Jorge Blanco llega a la presidencia en el año 1982, no en Medio Oriente, sino muy cerca, en México, se presentó una crisis del impago. La economía mexicana experimentaba un proceso de crisis. Las autoridades del presidente José López Portillo dijeron que no podían pagar y eso se combinó con un proceso inflacionario en los Estados Unidos, donde la economía norteamericana enfrentó una crisis, 11% de inflación, 7% de desempleo, y eso se reflejó en las economías de todo el mundo. Muchos conocen eso como la crisis del tequila en México. Y eso tuvo tanto impacto en la economía dominicana que la administración 82-86 debió tomar decisiones importantísimas, no del todo populares, pero en el país arribamos a un acuerdo, se llama el Acuerdo Sombra con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque los estudiosos de la economía entendían o han entendido que la década entre los 80 y el 90 se llama la década perdida.
La década perdida porque el 121% del Producto Interno Bruto en toda la región se contrajo. América Latina dejó de ser una economía con un relativo nivel de crecimiento y la respuesta inmediata de todas las economías en América Latina fue coger prestado. Y toda sociedad que coge prestado y sus niveles de producción no suplen la capacidad de pago de lo que consigue en el mercado, evidentemente genera un proceso inflacionario. Y cuando el doctor Jorge Blanco genera ese tipo de acuerdo, y ese acuerdo sombra se traduce en un aumento considerable de los artículos de primera necesidad, ¿qué pasa en el país? Aquí hay muchos que lo recuerdan. El gobierno fue tranquilo a Semana Santa, la gente se retiró a sus casas y cuando regresamos de Semana Santa se encontraron con los artículos de primera necesidad altos, con grandes dificultades en el poder adquisitivo de la gente se lanzó a la calle y llegó una matanza con implicaciones sin precedentes en la vida política dominicana, porque fundamentalmente un partido de corte popular como el PRD de ese momento tuvo que lanzar los militares a la calle y el partido perdió respaldo en su histórica base social. Esos elementos solo se cristalizaron porque la situación económica del país estaba en dificultades. Y si ha existido en la vida política dominicana un gran error en la mayoría de la gente que hace política, es creer que la política es pura y simplemente activismo. Y no nos detenemos en pensar que el comportamiento de la economía dominicana genera indicadores fundamentales que las personas lo sienten en el día a día. Y cuando en el 84 se generan esos resultados sociales terribles, repito, con muertes, asesinatos, el PRD de ese momento perdió su vínculo con su base social, que era popular. Inclusive, ese fue el periodo con el doctor Peña Gómez, siendo alcalde de la ciudad y miembro del Consejo de Gobierno del doctor Jorge Blanco, perdió un nivel de popularidad fundamental. A tal punto que en el año 1986, y no quiero entrar en los detalles de carácter político partidario que provocaron la salida del partido del gobierno, pero todos ustedes saben las condiciones que se dieron para que el partido saliera del gobierno, era evidente que el factor económico había sido un factor fundamental. Y cuando el doctor Balaguer llega al poder, toma medidas drásticas en el orden económico. ¿Qué hizo Balaguer en el año 1990? Él tomó varias medidas económicas. Sin embargo, en el trayecto entre el 86 y 90, él reprodujo el esquema de los inorgánicos. Porque él quería impactar en la economía sobre la base del crecimiento, la política de construcción, que siempre le caracterizaron, fueron implementadas, pero no tenía el respaldo económico suficiente en el Banco Central. Y eso provocó una inflación. Y esa inflación, el doctor Balaguer trató de reponerla de la siguiente manera. Los que lo recuerdan, filas en las estaciones de gasolina. Los que podían, iban de compra a Puerto Rico. Apagones sin precedentes. Y una parte importante de la población salió del país. Esa crisis es evidente que el doctor Balaguer trató de resolverla de la siguiente manera. Uno, a los exportadores en la República Dominicana les dijo: no, todo dólar que ustedes vayan a buscar, ustedes necesitan cambiarlo en el Banco Central de conformidad con la prima que nosotros establezcamos. De inmediato la prima se disparó a 8.40 por peso. Redujo el crédito en el sector privado, solo lo amplió para el sector público y la economía dominicana entró en una deriva inflacionaria terrible, que le condujo a ganar el poder en el año 1990 en condiciones muy difíciles. Ustedes saben, y pónganle comillas, las comillas no las puse yo, sino un importante dirigente del Partido Reformista, Ido Destiempo, que ocupó, era delegado del Partido Reformista en la Junta, Juan Esteban Olivero Félix. Y siendo fiscal del distrito, Balaguer lo destituyó y él le mandó una carta famosa diciendo que él había sido garante de la victoria de Balaguer, entre comillas, haciendo referencia de que ese partido no había ganado las elecciones en el año 1990. Porque es difícil que en América Latina o en el mundo los partidos políticos ganen elecciones en el marco de procesos inflacionarios.
Y en el año 1990, repito, todo el mundo sabe las condiciones en que se ganaron las elecciones, repito, entre comillas, y en el año 90 al 92, el doctor Balaguer firmó un pacto social, producto de la presión de muchos sectores, y ahí comenzó un ciclo de reformas fundamentales en el país, como cuáles. La reforma del Código Laboral en el país. Eso era un código obsoleto, y ese código obsoleto se transformó producto de que tres importantes abogados, Rafael Alburquerque, Milton Ray Guevara y el doctor Lupo Hernández Rueda, transformaron el modelo del Código Laboral dominicano. Y se generaron transformaciones fundamentales en el país, en materia social, en materia económica, pero lo más importante, en materia fiscal. Yo recuerdo todos esos acontecimientos, es importante que lo diga frente a los compañeros y compañeras, porque yo voy a entrar a una etapa de la explicación donde voy a ser tranquilo para explicar estadísticamente cuáles son los desafíos que tiene la economía dominicana. Y comienzo diciendo, el modelo económico dominicano, desde el año 1966 hasta principios de los 90, era un modelo que dependía fundamentalmente de tres sectores esenciales. La industria azucarera, todos los que tienen un vínculo aquí con gente en el este del país o cualquier punto donde se desarrolló la industria azucarera, saben que el doctor Balaguer alguna vez le llamó que era la columna vertebral de la economía dominicana. En segundo lugar, los modelos de exportación que comenzaban a desarrollarse, en este caso oro, bauxita. Y en tercer lugar, eso lo voy a explicar un poco más adelante, desde el año 1968 en el país comenzó una etapa de lo que los estudiosos llaman el proceso de industrialización, que no era otra cosa que generar exenciones fiscales en áreas específicas. La exención no es otra cosa que no sea imposibilitar que esos empresarios paguen los impuestos, y que para que se desarrolle la industria, evidentemente eso experimentó un proceso de desarrollo. Bueno, hasta ese momento esos eran los pilares del desarrollo de la economía dominicana, pero la economía dominicana se transformó porque la industria azucarera ya no tenía el impacto de antes. Sobre todo porque los mercados internacionales encontraron un mecanismo de sustituir la industria azucarera. Y porque la cuota azucarera en la República Dominicana había sido el resultado de una concesión de los Estados Unidos a los países para impedir que el crecimiento de las doctrinas de Fidel Castro se desarrollaran en este lado del continente. Y como Cuba era un gran productor de azúcar, cuando llegó la revolución de Fidel Castro a Cuba, la mejor forma de compensar a los países para que siempre defendieran los valores democráticos era distribuyendo esa cuota de azúcar en países como los nuestros. La República Dominicana dependió muchísimo de la industria azucarera. Bueno, a principios del 90 vino un proceso de transformación del modelo económico dominicano, que consiste hasta la fecha, porque es un modelo de casi 30 años, en tres pilares. El primero, zona franca. Lo voy a explicar uno por uno. El segundo, el turismo. Y el tercero, el quitarse el sombrero reverentemente frente a las remesas. La mayoría de los dominicanos y dominicanas tienen un amigo, un relacionado, un familiar fuera de la República Dominicana. 72% de los que se han ido están en Estados Unidos. 24% en Europa y el resto en las islas. Bueno, para que ustedes tengan una idea de la importancia del sector remesas en la República Dominicana, hoy en día, el año pasado las remesas representaron 10.500 millones de dólares. Eso es el 10.5% del Producto Interno Bruto. La economía dominicana tiene un gran impacto en el sector remesas. Segundo lugar, zonas francas. Es cierto que las zonas francas crecieron desde el año 1968 a través de las políticas de exenciones fiscales. Pero hoy en día las zonas francas representan 200.000 empleos directos al país. Donde mayor se concentra es en el Cibao y en la línea. 39% de la zona franca están allá. La gente podía discutir la calidad del empleo y el salario, pero son empleos. Y el sector de zona franca en el año pasado exportó 8.000 millones de dólares. Hace 20 años representaba el 20% del Producto Interno Bruto, hoy solo el 6%. Pero eso tiene un impacto real en la economía dominicana. Y el otro sector de suma importancia también es el turismo, no tengo que explicárselo. Pero el sector turismo produjo el año pasado 5.000 millones de dólares.
con un efecto encadenante en el aparato productivo dominicano, porque el que va al resort, yo sé que muchos de ustedes van, primero porque les gustan y otros en plan familiar, pero también para enfriarse con la familia. Cada vez que ustedes van allá y consumen plátano, huevo, queso, ese es un efecto encadenante en la economía dominicana, porque los productores nacionales, como los suplen a los hoteles, evidentemente el sector turismo tiene un impacto. Ahora, ¿qué ha pasado en la economía dominicana en los últimos 15 o 20 años? Que hay una economía con un problema estructural, que no necesariamente se corresponde con la típica acusación que hacemos los políticos de qué culpa de A, de B, de C. Yo dije que esta era una actividad estrictamente académica e informativa, educativa. Yo no quiero hacer señalamiento de carácter político partidario, porque yo quiero respetar el auditorio. Sin embargo, yo debo decir que ¿qué es lo que pasa estructuralmente en la economía dominicana? Este micrófono se parece a algunos políticos que ya no sirven, hay que votarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de la economía dominicana hoy en día? Que tenemos una economía que gasta mucho, que recauda poco. Y en los últimos 15 o 20 años la única forma de sostener el modelo económico dominicano, repito, que gasta mucho, que recauda poco, es a través de los préstamos. Y cuando una economía, gracias, doctor, cuando una economía gasta mucho, recauda poco y el déficit lo financia con préstamos, evidentemente la economía no anda bien. Entonces, frente a ese acontecimiento, ¿qué hacer? Lo primero es que ningún tipo de reforma es popular. Entre el año 2005 y la fecha, la sociedad dominicana ha sido testigo de 7 reformas tributarias, de 7 reformas fiscales. Y en ese pliego de reformas, aunque la aspiración siempre ha sido llegar al techo del déficit, que es el 4%, ninguna de ellas ha podido recaudar más de 2% del Producto Interno Bruto. Mucha gente llama que son parches fiscales, porque en la estructuración y necesidad de procurar esos recursos nunca alcanzamos el monto del déficit. En este caso, el déficit actualmente, cuando tú calculas el Producto Interno Bruto, es más o menos 315.000 millones de pesos. Eso es lo que necesita la economía dominicana. Ahora, ¿por dónde le vamos, como dicen los mexicanos? ¿Dónde buscamos los recursos? Y esos recursos no afectan a la clase media en su poder adquisitivo y a los pobres. Porque la legítima sospecha que tiene todo el mundo respecto al tema de la reforma fiscal es que, como de costumbre, la reforma fiscal siempre le da duro a los más jodidos. Y hay que hacer un esfuerzo para que no sea así por 2 factores. Porque hay que garantizar que la reforma se traduzca en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente, y porque en el caso estrictamente político, y yo no hago un ejercicio politiquero, la base social de un partido de corte popular como el de nosotros se afecta en la medida que la reforma le da en su bolsillo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde vamos? Lo primero es que no lo estoy aludiendo a ustedes, pero la economía dominicana tiene un problema esencial, se llama evasión fiscal. Y comienzo dándole datos. Solo en materia de impuestos sobre la renta, en este país hay 60% de personas que no la pagan. Yo no quiero buscar culpables, estoy diciendo que en las cifras de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta hay 60% de personas que no pagan el impuesto sobre la renta. En segundo lugar, en materia del ITEVI, que es el impuesto más directo e identificable, 43% de los dominicanos y dominicanas no pagan el ITEVI. Y hay un sector informal. La economía dominicana genera 800.000 empleos informales. Y esa gente no paga impuestos. Con la gravedad de que porque no pagan impuestos no están cubiertos por el tema de la seguridad social. Eso es un tema. Y cuando una economía dominicana expulsa a mucha gente al sector informal, el sector informal de la economía tiene 2 características lamentables: bajo salario y baja calidad en el empleo. Entonces tenemos que buscar la forma de hacer una reforma de carácter estructural que no es popular, pero hay que hacerla. Y yo quiero reconocer que el gesto del gobierno y del presidente tiene un atributo importante,
Todos los gobernantes no quieren hacer reformas porque la reforma les genera impopularidad. Las reformas son impopulares, de arrancada. Sin embargo, es un gesto de nobleza decir, miren, poco importa las consecuencias en términos de popularidad, yo quiero hacer una reforma para que la economía dominicana transite un ciclo importante. ¿Dónde buscamos el dinero? Bueno, es ciencia ficción lo que voy a hacer, pero si nosotros hacemos una reducción del 43% de la gente que no paga el ITEVI, eso significa 182 mil millones de pesos. Es decir, de los 215 mil o 220 mil que necesitamos, si resolvemos el tema del ITEVI, tenemos el 70% de los recursos disponibles. 1, 2. Yo le quiero decir a algunos de los aquí presentes que hay temas que son desagradables, pero tengo que decirlo. En los últimos 10 años, la transferencia del sector eléctrico ha representado 1.7 del Producto Interno Bruto. Cada año, los gobiernos, no los gobiernos, cogen 1.500 millones de dólares, a mí me da hasta dolor decirlo, y lo tiran al mar. Lo tiran al mar porque la transferencia tiene como objetivo subsidiar esencialmente al sector eléctrico. Y todo el mundo sabe que en este país hubo un político que dijo que el proceso de capitalización de las empresas del sector eléctrico se iban a traducir en mejor calidad del servicio y tarifa más barata. Y ni una cosa ni la otra. Y la gente está dado al diablo, como decimos nosotros, todos los meses cuando tiene que ir a cantearse a pagar la tarifa. Yo comienzo diciendo que de este tiene 60% de pérdida. La que menos pierde es de norte, pero pierde. Y no hay nivel de rentabilidad en ninguna economía cuando las operaciones se traducen en pérdida. Yo no estoy diciendo que la incapacidad del sector eléctrico de resolver los problemas de suministro signifique privatizarlo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy reconociendo es los niveles de pérdida. Este año, a lo que le gusta leer el presupuesto nacional consignó 570 millones de dólares para expandir las redes y la inversión en el sector eléctrico. Pero como quiera, el tema eléctrico es un tema fundamental, que tiene implicaciones encadenantes porque el apagón es el mejor aliado de un atraco y de un asalto y de un robo. Y ninguna sociedad avanza con la crisis del modelo eléctrico. Entonces, ¿qué hay que hacer con el tema eléctrico? Hay que hacerlo más eficiente. En ese orden. Las exenciones fiscales representan 5% del Producto Interno Bruto. Aquí, los sectores empresariales, y yo quiero decir algo muy responsablemente, ninguna economía crece sin exenciones fiscales. En algún tramo de las economías hay que dar las exenciones para desarrollar un sector. Elon Musk, el de Tesla, ese modelo de empresario de Tesla norteamericano, bueno, le dieron una exención fiscal por 5 años, pero le dijeron 5 años. El problema es que en el país hay muchas exenciones fiscales que tienen más de 50 años, entonces ese problema hay que revisarlo. No estoy diciendo que la eliminen. Lo que estoy diciendo es que hay que sentarse en la mesa, hacer un diálogo para establecer qué es lo que nos conviene a todos y dónde buscamos los recursos que representan el 4% del Producto Interno Bruto como déficit. ¿Dónde buscamos ese dinero? ¿Cortando la zona franca? Yo no estoy de acuerdo. Y todo el mundo sabe que yo hablo por convicción. Yo no tengo ningún vínculo empresarial, directo ni indirecto, con la zona franca. Porque yo soy un político que no lo empuja a ningún sector económico. A mí me empujan mis convicciones. Yo no estoy en la nómina de ningún grupo económico. Ahora, el sector de zona franca, hay que pensar a la hora de tú cortar la política de exención. Muy fácil. Yo prefiero paz social en el interior del país, en los barrios del país, y no recortar exenciones fiscales que de una forma u otra va a lanzar al mercado de la informalidad, en el mejor sentido de la palabra, o al desempleo, a esa gente que está ahí. Yo lo prefiero ahí. El sector turismo. Porque ustedes tengan una idea, en el global de los porcentajes en materia de empleo, el turismo representa 6%. De cada 10 personas que están de cada 100 personas que están empleadas, 6 en este país son del sector turismo.
Entonces, tenemos que buscar una forma y una vuelta interesante, importante. Y hay que crear conciencia en los compañeros y compañeras y en la sociedad de que el tema de una reforma de cualquier naturaleza no es una reforma de un partido, es una reforma de la sociedad. Porque cuando tú reduces los niveles de inflación, el que va al supermercado no le preguntan el partido. Si los precios están altos para todo el mundo. El que es víctima de un asalto, no le preguntan el partido. Mira, te voy a atracar, dame tu partido. No, no lo asaltan, lo atracan. Pero yo veo a muchos compañeros y compañeras o a ciudadanos que están muy perdidos respecto a la necesidad que tenemos como economía. Esta economía necesita más recursos. Aquí nadie discute la capacidad que puede tener cualquier gobierno de recaudar. Es que si lo que gastamos es lo correcto. Nadie discute, repito, el dinero que hay que buscar. Lo que hay que discutir es en qué se invierten esos recursos. Porque no es posible que la gente asocie la idea de que la capacidad de recaudo de cualquier gobierno es igual a incrementar las tasas impositivas. Ahí que la gente se incomoda. Ah, pero me están subiendo los impuestos. No. El tema de una reforma no es subir impuestos. Es garantizar dónde buscamos los recursos para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la gente. Y yo comienzo por mi ejemplo. Yo salí a la hora de mi casa. Me tomó 1 hora 20 minutos llegar aquí. La gente dice, vamos a invertir en obras de infraestructura. Sí. El año pasado, el nivel de inversión en infraestructura fue el más bajo en los últimos 20 años, 2.3% del PIB. ¿Por qué no podíamos invertir? Porque teníamos una crisis, producto de ¿qué? Del COVID-19 por un lado, y de la confrontación entre Rusia y Ucrania, que la gente dice, ¿cómo eso no impacta? Que ¿cómo no impacta? Le voy a dar un solo ejemplo, 2 ejemplos le voy a dar. El segundo grupo que coloca más turistas en República Dominicana es Rusia. ¿Ustedes lo sabían? Entonces queremos que el turismo siga creciendo, pero un conflicto en Rusia nos afecta. Pero en ese mismo orden, Ucrania es el almacén de cereales del mundo. Y todo lo que sea cebada, maíz, es allá que se produce. Entonces eso tiene un impacto en la economía dominicana. Por eso, esa confrontación nos genera dificultades. Y la gente dice, estoy incómodo con el tránsito. Así, y las obras de infraestructura tenemos que... Yo estoy loco porque se inviertan más recursos en obras de infraestructura. Yo oigo a la gente diciendo que está preocupada por el tema de los atracos y de los asaltos. ¿Dónde vamos a buscar los recursos para la policía? Aquí la gente está preocupada, y yo también, por el tema de la frontera. ¿Dónde vamos a buscar los recursos para la frontera? Ahora, solo es posible la toma de conciencia si somos capaces, como partido, como ciudadanos, de establecer este tipo de diálogo con los compañeros para que tengan la información suficiente y esa información se traduzca en conocimiento y en defensa de hacia dónde vamos. Repito, ninguna reforma popular, pero hay otros que han tenido la oportunidad de hacer la reforma y no han tenido el material y la responsabilidad de hacerla. ¿Hacia dónde vamos? La economía dominicana necesita 312.000 o 315.000 millones de pesos. Pero la clase política tiene que dar ejemplos, y este es un tema que no le va a gustar a algunos aquí, pero yo debo decirlo. Nosotros no podemos tener autoridad moral de decirle a la ciudadanía, sacrifíquense, si no nos sacrificamos nosotros. Y yo comienzo a decir que yo estoy totalmente en desacuerdo con las elecciones separadas. ¿Usted sabe cuál fue el costo de las elecciones separadas? Adiciónenle además el costo de eso, que por una interpretación ilegal que hizo la oposición, en medio de las elecciones recién finalizadas, el gobierno central tuvo que buscarle 3.000 millones de pesos a los partidos. Entonces, si queremos buscar los recursos para que no le impacte a la gente, al ciudadano, hay que repensar el gasto. Y el gasto tiene que comenzar por nosotros. ¿Usted sabe cuánto se gasta en las elecciones? Aquí hay representantes municipales, ¿no verdad? Aquí hay regidores. Yo no tengo que decirle lo que ustedes dicen que gastan y lo que gastan. Porque hay 2 clases de gastos. Lo que ellos dicen que gastan y lo que gastan. Que siempre lo que gastan es más de lo que dicen que gastan. Claro, porque si la esposa de ustedes saben lo que ustedes gastan en el partido y haciendo campaña. Entonces, el sistema democrático dominicano es caro, pero no puede ser tan caro.
Entonces la clase política tiene que dar una manifestación de eso. No podemos unificar las elecciones para reducir los gastos. Primer lugar. Segundo lugar, mis amigos diputados, diputadas, 2 exoneraciones ilimitadas le generan la sensación a la población de que usted es un grupo de gente privilegiada mientras el país anda jodido. Vamos a concederle una y ponerle un límite. Porque ¿qué hace un legislador que tiene la responsabilidad de una demarcación humilde y pobre importando un Porsche? ¿Qué es eso? O un Maserati. ¿Qué es eso? Digo, el que es diputado aquí en San Luis tiene que andar en un Porsche o un Maserati. Es una locura. Y en tercer lugar, el barrilito. Eso, oye. Eso no está bien. Eso no está bien. Repito, tú no le puedes seguir diciendo a la gente, sacrifíquese. Ajá, los jodidos, lo de siempre. Y la clase política haciendo lo que le viene en gana. Entonces yo pienso que es un problema que hay que explicarlo con tranquilidad. Sí. A los compañeros y compañeras y decirle, miren, aquí tenemos que sacrificarnos todo para tener autoridad en la sociedad de decir, nosotros representamos esto y cuando tenemos que sacrificarnos, lo hacemos. ¿Usted sabe por qué los procesos electorales en este país, como en el último proceso, disparan 48% de abstención? Disparan 48% de abstención porque la gente está descreyendo en nosotros. Porque siente que nosotros no lo acompañamos en sus problemas fundamentales. Y que cuando la crisis llega, le llega a ellos, no a nosotros. Entonces es un problema. Y yo prefiero 1000 veces hacer los sacrificios para reconstruir la credibilidad del modelo político dominicano y no afectarnos como ha pasado en otras economías y en otros países. ¿Usted cree que los venezolanos quisieran tener el nivel de inflación que tienen? No. Pero los venezolanos no creyeron en el sistema de partido tradicional. Le dieron una patada a Acción Democrática y COPEI. Y la gente fue y votó en contra de ellos. Porque unos estaban muy bien y la economía muy mal. ¿Ustedes creen que los peruanos odian al APRA? Bueno, odian el APRA porque durante los gobiernos del APRA, primero en el primer ciclo de Alan García, Dios lo tenga en gloria, el nivel de hiperinflación fue el más alto en América Latina. Y después gobernó, aunque hizo ajustes en la economía, el tema de Odebrecht lo fastidió, terminó dándose un balazo. Y el APRA es uno de los partidos más estables. En México, Andrés Manuel López Obrador acaba de defecar encima de la partidocracia. Salió del PRI, era gobernador del estado, de un estado importantísimo. Entonces, él se fue del PRD, del PRI de allá, de allá, al PRD de allá, de allá. Fue alcalde de la ciudad, rompió con el partido y fundó una organización que se llama Morena. Ganó, garantizó que Claudio Sheinbaum ganara y se va del poder con 60% de popularidad. Algo impensable. Entonces, los sistemas partidarios más estables en América Latina han tenido el gran problema de que cuando la economía no anda bien, la gente descree el modelo. Miren, como información, pura y simple. En las elecciones recién finalizadas, los partidos que obtuvieron mayor respaldo popular son 2 partidos que nacieron producto de una ruptura de viejas organizaciones políticas. El PRD se fundó en 1939 y el PLD en 1973. Y las rupturas, porque la cúpula de esos partidos no se conectaban con la gente, provocó esas apariciones. Y la gente fue y le votó. En Argentina, hay un político, Milei, que ganó al margen del sistema de partido. Y yo decía que no era posible que el justicialismo se mantuviese en el poder con un nivel de inflación altísimo. Entonces, frente a eso, yo pienso que los compañeros y compañeras pueden hablar de empleo, de aspiraciones, que es una locura hablar de aspiraciones ahora, porque esto es un partido de gallo loco y de galla loca. Es una locura. Aquí lo único que importa es trabajar para que el gobierno lo haga bien. Entonces,
Entonces, cuando la gente no se siente a gusto, se va. Otro aspecto. Yo traté de hacer un esfuerzo en esta conversación, no di que charla, es una conversación muy simple que haga con los compañeros. Y dejé de último el tema de la reforma constitucional. Porque lo que hay es un espíritu de reformas estructurales. No es la primera vez. El problema es que la reforma que hizo Balaguer en el 92 fue por decreto. Oigan lo que quiero recordarles, fue por decreto que Balaguer metió una reforma de manera administrativa al margen del Congreso. Lo que está pasando ahora es que hay un partido, hay un presidente que tiene una mayoría abrumadora y le está diciendo a todos los actores políticos, vamos a sentarnos a hablar. Yo creo esto. Nosotros tenemos una mayoría electoral, pero no el monopolio de la voluntad de la gente. Y esa mayoría lo que tenemos que hacer es comportarnos con humildad, sin arrogancia, sin altanería, sin exceso. Y si lamentablemente algunos actores políticos juegan a la politiquería, ir a la sociedad civil, a los sectores empresariales, a las iglesias y conversar con ellos y explicarles esto. La reforma constitucional. Repito, es un pliego de reformas que hay, que va desde lo laboral, en el ámbito de la seguridad social, que es una reforma importante que hay que explicarla también, en el ámbito de lo electoral y en el ámbito constitucional. Yo participé en una reforma constitucional. Y yo creo que mucha gente tiene el legítimo derecho de preocuparse cuando le hablan de reforma. ¡Ay, cuño, lo presidencial! Es verdad. De las 39 reformas que se han experimentado en el país desde la fundación en 1844 hasta la fecha, desde las 39, 35 han versado sobre el tema estrictamente presidencial. Y yo creo, aunque se usa un lenguaje figurado de que es un candado, más que un candado es colocar todos los obstáculos posibles para que nadie en el futuro, con 7 lambones que siempre se le acercan a los presidentes, una red de periodistas que no opinan, sino publican en función de lo que le pagan, comiencen a generar tendencias de opinión para que la gente se vuelva loca. Lo que ha hecho el presidente es, vamos a construir tantos obstáculos posibles para impedir que alguien use la mayoría en su favor. Y lo que él ha dicho es que el modelo norteamericano de 2 periodos consecutivos para su casa, eso no se va a tocar. Ahí no hay problema. Los problemas son de la siguiente manera: que los legisladores, cuando son beneficiados del voto popular, llegan al Congreso y legislan y no hay un mecanismo de consulta. Es que si mañana se quiere hacer una consulta de cualquier naturaleza, se le pregunte mediante el mecanismo constitucional que se entienda, desde consulta popular, desde referendo, y le pregunten, miren, nosotros queremos modificar esto, pero ustedes tienen la última palabra, porque hay una relación muy prostituida entre el elector y el elegido. Tú votas por ellos y después ellos no te consultan jamás. Mentira, vienen 4 años, después con recursos y te compran. Entonces la democracia tiene que ser menos utilitarista. Hay que preguntarle a la gente siempre, porque el gran desgano que tienen los dominicanos y dominicanas con el modelo político dominicano es que tú lo eliges diputado, regidor, alcalde, lo que sea, y si te he visto ni me acuerdo. Entonces lo que está diciendo la iniciativa de reforma constitucional es, está bien, tú eres diputado, tú eres senador, muy bien, pero consúltame. Hay otros temas que yo quiero enfatizar. Yo oigo a los compañeros, con razón, quejándose de los ministerios públicos en sus demarcaciones porque son políticos. Es verdad. Es verdad. El PLD instrumentalizó los procesos de competencia para elegir al Ministerio Público. Y eso se deriva de un argumento elemental. Ningún partido político, ninguno, incluyendo el que yo milité y el gobierno que tuve, yo soy un tipo responsable, renunciaban a entregarle la procuraduría a un activista político
vamos a hacer historia, porque aquí la gente se lo olvida. En los gobiernos del PLD, todos eran activistas políticos. En los gobiernos del PRD, todos eran activistas políticos. Y esta es la primera vez que se coloca al frente de la Procuraduría General de la República a una persona que no tiene militancia partidaria. Ella. Pero por más independiente que ella sea, que lo es. Por más seria que ella sea, que lo es. Abro paréntesis, para los que creen que esto es cuarto. Miren a Germán Brito en las encuestas, es la funcionaria pública mejor valorada en este país. La mejor valorada. Y esa no le da 3 pesos a ningún periodista para que opine. Para que ustedes vean que no hay que darle cuarto a la gente. Hay que conectar con la sociedad. Cierro paréntesis. Entonces lo que estamos diciendo es que hay que designar un ministerio público auténticamente independiente con reglas. Si usted quiere ser procurador o procuradora, tiene que tener 10 años sin militancia partidaria. Y a ustedes se les ha olvidado lo que le pasó con el anterior procurador. Repito, yo no quiero hacer personalizaciones aquí. Pero prendan la televisión, buscan las redes o vayan al Palacio de Justicia o a la Procuraduría o a los procesos para que ustedes vean cómo se partidarizaban decisiones en materia del sector justicia. Entonces, eso no es bueno, eso no es saludable. Lo que estamos diciendo es, vamos a procurar un mecanismo diferente. Yo soy de los que cree que cuando se modifique la Constitución hay que plantear una fórmula de elección de la Procuraduría sobre la base siguiente. Ese es mi criterio. No lo he socializado. Ese es mi criterio. Yo creo que los ciclos de duración del procurador o la procuradora no pueden coincidir con los ciclos de ejercicio presidencial. Que la designen por 6 años o que lo designen por 6 años. Y se acabó. Se acabó. Y así, todo ayudante de fiscal o fiscales que no pueden tener militancia en los últimos 10 años para garantizar un auténtico proceso de independencia del Ministerio Público. Y que no volvamos a la época en que por teléfono se resolvían los problemas. O que los compañeros no entiendan que la militancia política da derecho. No da derecho para violar la ley. Yo conozco a algunos compañeros que me dicen, no, que yo soy dirigente y tengo 30 años militando, pero yo tengo derecho. No, pero la militancia no te da derecho. Te da jerarquías en el partido. Pero frente a violar las normas legales, usted no puede. Entonces, ese es el problema. La reforma constitucional, hay que socializarla con los compañeros y decirle, miren, nosotros creemos que A, B, C, D, E, F, G. Repito, yo creo que el modelo de elección del procurador o la procuraduría, no importa el género, masculino o femenino, tiene que ser resultado de una terna que aunque termine en el Poder Ejecutivo, se someta a un escrutinio. Que la gente le pregunte, le requiera. Porque la sociedad no puede vivir aislada, la gente tiene que debatir públicamente. Por ejemplo, yo saludé que el presidente de la República hiciera un debate. La gente que me decía, tú eres loco, ¿y por qué tú le dices esto? Porque hay un debate. No pasó nada, ganamos las elecciones y un debate, la gente lo vio. A futuro nadie puede decir que no hay que debatir, hay que debatir. Hay que debatir, porque la gente tiene que tener idea. Entonces, yo hago este tipo de ejercicio, primero muy agradecido, presidente, porque la actividad política tiene que ser algo más que tú salir a aspirar, o tú quieres ser diputado, senador, alcalde, regidor. Los partidos tienen la obligación de educar a su gente, bien informarla, prepararla. Nosotros vamos por una reforma fiscal y constitucional, olvídense, vamos para ella. Pero necesitamos un partido con el suficiente nivel. Nosotros necesitamos un partido con el suficiente nivel en su militancia para que sepa lo que estamos. Para que sepa para dónde vamos. Para que sepan los recursos que necesitamos y en qué tenemos que invertirlos. Yo, por ejemplo, favorezco las inversiones en obras de infraestructura por el impacto que tienen en la economía. Repito, vengan de mi casa para acá y aguanten el tránsito y las malas palabras que se derivan del tránsito. Entonces, gracias a Dios que hoy es sábado.
No tengo que decirle más nada. Aquí hay un régimen de la seguridad social que tenemos que cambiarlo. Yo oigo a los compañeros diciendo, mi pensión, ¿a la que tienen derecho? Que dice el PNUD, que una de las formas de reducir los niveles de pobreza es fomentando el tipo de pensión. Ahora, yo preferiría 1000 veces un sistema de pensiones bien estructurado, donde la gente no tenga que apelar a la conexión, al vínculo con el funcionario o a la militancia política para recibir lo que se merece. Entonces, yo he hablado 1 hora, ¿eh? Bien. No, más de 1 hora. Eso habla demasiado. Entonces, yo quería hacer este ejercicio. Comencé en Mendoza y voy a seguir. Repito, esto es una actividad estrictamente educativa. A mí nadie me habla de otra cosa que no sea de esto. Pues aquí todos nos conocemos. Es de esto que yo quiero hablar. Así que, presidente, yo le quiero dar las gracias por permitirme compartir con los compañeros y compañeras, las autoridades municipales que están aquí, amigos relacionados, amigos y amigas. Regularmente, cuando yo tengo la posibilidad, gracias a su comprensión, de hacer este tipo de ejercicio, yo escucho 5 o 6 preguntas y las vamos ripostando en el camino. Pero ojalá este humilde esfuerzo haya contribuido a una toma de conciencia. Nosotros tenemos que hacer algo más que un partido de gente que milite. Tenemos que ser un grupo de personas que entiendan de la importancia de que esta sociedad hay que transformarla. Desde la militancia política, que es donde yo prefiero, o de cualquier punto del país, o cualquier escenario, pero hay que transformarla. Así que, como decía el don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Gracias. Bien, compañeros.